Las emociones son una parte intrínseca de la experiencia humana y desempeñan un papel crucial en nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Desde la niñez hasta la edad adulta, lidiamos con emociones que pueden ser a la vez placenteras y desafiantes. Sin embargo, para que podamos ejercer verdaderamente control sobre nuestras reacciones y comportamientos, es esencial desarrollar la conciencia emocional, es decir, la capacidad de identificar, comprender y afrontar nuestras emociones de forma saludable. Las emociones se pueden definir como reacciones psicológicas y fisiológicas a eventos o estímulos internos y externos. Son complejos e implican una serie de procesos mentales, fisiológicos y conductuales. Cuando pasamos por una experiencia emocional, nuestro cerebro interpreta las señales de acuerdo con nuestras creencias, experiencias pasadas y nuestra forma de ver el mundo. Estas reacciones pueden ser rápidas, automáticas y, muchas veces, no tenemos un control inmediato sobre ellas. La ira, el miedo, la tristeza, la alegría, el disgusto y la sorpresa son ejemplos de emociones primarias, que pueden combinarse o transformarse en sentimientos más complejos, como la ansiedad, la culpa, la vergüenza o la esperanza. Sin embargo, aunque las emociones son naturales y universales, no siempre son fáciles de comprender o controlar. Muchas personas, por ejemplo, pueden sentirse abrumadas por una ola de ira o tristeza, sin entender del todo qué está pasando o qué ha provocado estos sentimientos. La conciencia emocional es el primer paso hacia el control emocional porque nos permite reconocer y nombrar emociones a medida que surgen. Este reconocimiento es crucial para que podamos gestionarlos de forma saludable. Cuando somos capaces de identificar las emociones que sentimos, podemos comenzar a comprender por qué reaccionamos de cierta manera y así tomar decisiones más conscientes sobre cómo lidiar con esas emociones. Ser conscientes de nuestras emociones nos ayuda a menudo, cuando no nos damos cuenta de lo que sentimos, reaccionamos de forma impulsiva o agresiva, lo que puede empeorar la situación. La conciencia emocional nos permite hacer una pausa, reflexionar y responder de una manera más equilibrada. Si sabemos que estamos ansiosos, por ejemplo, podemos tomar medidas preventivas, como practicar la respiración profunda o buscar apoyo, en lugar de tomar decisiones apresuradas impulsadas por la ansiedad. Cuando somos más conscientes de nuestras emociones, también nos volvemos más sensibles a las emociones de los demás. Esto puede hacernos más empáticos y mejores comunicadores, lo cual es esencial para relaciones saludables. Desarrollar la conciencia emocional es un proceso continuo que implica práctica y paciencia. A continuación, exploraremos algunas formas de mejorar esta habilidad en nuestra vida diaria. Una de las formas más efectivas de aumentar la conciencia emocional es practicar la atención plena. La atención plena implica estar completamente presente en el momento y notar lo que sucede dentro y alrededor de nosotros sin juzgar. Esto incluye notar nuestras emociones y los signos físicos que causan en el cuerpo, como el corazón acelerado, la respiración superficial o la tensión en los hombros. La práctica de la atención plena se puede realizar de muchas formas, como a través de la meditación, o incluso en actividades cotidianas, como caminar, comer o escuchar música. Cuando empiezas a dedicarte a esta práctica, aprendes a identificar tus emociones a medida que surgen, lo que hace que sea más fácil controlarlas. Otro método importante es la autorreflexión. Al final de cada día, es útil tomarse un tiempo para reflexionar sobre las emociones que han surgido a lo largo del día. Pregúntate cosas como: ¿qué sentí hoy? ¿Cuándo estuve más irritable, ansioso o feliz? ¿Qué desencadenó estas emociones? ¿Cómo reaccioné ante estas emociones y cómo desearía haber reaccionado? Esta práctica nos ayuda a comprender qué patrones emocionales tenemos y cómo podemos mejorar nuestra respuesta emocional. Escribir en un diario o simplemente tomarse un tiempo para pensar en el día puede ser una excelente manera de desarrollar esta conciencia. A menudo sentimos emociones intensas sin saber exactamente lo que estamos sintiendo. Estoy triste puede ser en realidad una mezcla de soledad, frustración y miedo. La clave para la conciencia emocional es aprender a distinguir los distintos matices de nuestras emociones. Puede resultar útil utilizar un vocabulario emocional más amplio. En lugar de simplemente decir estoy triste, intente explorar si se trata de tristeza profunda, melancolía, soledad, decepción u otra emoción que se ajuste mejor.
Esto nos ayuda a identificar la causa de la emoción, lo que a su vez nos permite afrontarla de forma más eficaz. Las emociones no son solo experiencias psicológicas, también tienen un impacto en el cuerpo. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, nuestro cuerpo puede tensarse, nuestra respiración puede acelerarse y nuestros músculos pueden ponerse rígidos. Cuando sentimos alegría, nuestro cuerpo tiende a relajarse y nuestra postura puede volverse más abierta. Prestar atención a estos signos físicos es una excelente manera de notar que algo está sucediendo emocionalmente, incluso antes de que seamos plenamente conscientes de la emoción. Al notar estas señales, podemos intervenir más rápidamente y comenzar a regular nuestra respuesta emocional. A veces resulta complicado identificar nuestras propias emociones, sobre todo si estamos inmersos en un torbellino de sentimientos. En este caso, puede resultar útil hablar con personas de su confianza. Pueden darnos una perspectiva externa de lo que estamos experimentando emocionalmente, ayudándonos a aclarar lo que sentimos. Es importante buscar esta retroalimentación de manera constructiva y abierta, sin sentirse vulnerable o a la defensiva. Las personas cercanas a nosotros pueden ser un espejo valioso y, a menudo, notan patrones o desencadenantes emocionales que no podemos percibir por nosotros mismos. Desarrollar la conciencia emocional aporta una serie de beneficios. Una persona que puede identificar y comprender sus emociones tiende a, ya que comprendes mejor lo que te sucede y puedes adoptar estrategias para afrontar tus sentimientos de manera más efectiva. Ser capaz de hacer una pausa y reflexionar antes de reaccionar ante una situación cargada de emociones. Ya que al comprender sus emociones, la persona se vuelve más empática hacia sí misma, aceptando que es normal sentir una variedad de sentimientos, sin juzgar. En sus relaciones interpersonales, ya que la persona tiene claras sus necesidades y emociones. Las emociones humanas son vastas y complejas, y algunas de ellas tienen una intensidad que puede resultar abrumadora. La tristeza profunda, la melancolía, la soledad y la decepción son experiencias que pueden estar interconectadas o manifestarse de forma aislada, pero cada una de ellas conlleva un peso emocional importante, que requiere un análisis detenido para comprenderlas mejor. Estas emociones tienen profundos impactos no solo en nuestro estado mental, sino también en nuestra salud física y mental. Comprender sus características, causas y efectos puede ayudarle a encontrar formas de afrontarlos de una forma más saludable. La tristeza profunda es una emoción intensa y duradera, que va más allá de la tristeza común que todos experimentamos en situaciones difíciles del día a día. Se caracteriza por una sensación de pérdida o vacío que puede durar días, semanas o incluso meses. En muchos casos, la tristeza profunda se asocia con acontecimientos importantes de la vida, como la muerte de un ser querido, el fin de una relación importante, una gran frustración o un trauma no resuelto. Cuando nos enfrentamos a una tristeza profunda, las emociones parecen consumir nuestra energía. La persona puede sentirse desesperanzada, sin motivación para realizar las actividades diarias, o incluso desconectada de la propia realidad. La tristeza profunda puede afectar profundamente la autoestima, haciendo que una persona se sienta inútil o infravalorada. Este tipo de tristeza va acompañada de un sentimiento de impotencia, como si el dolor emocional fuera insoportable e interminable. Pérdidas significativas, como la muerte de un ser querido, el fin de una relación importante o la pérdida de una oportunidad en la vida, como la carrera de sus sueños. Sensación de fracaso o arrepentimiento, cuando creemos que no hemos logrado alcanzar nuestras metas o sueños. Traumas no curados, cuando la persona aún no ha afrontado experiencias traumáticas, como abuso, bullying u otras formas de violencia. La tristeza profunda requiere tiempo para procesarse. Aunque puede resultar debilitante, es importante recordar que la tristeza, por intensa que sea, forma parte de nuestra experiencia emocional y es una respuesta natural a determinadas pérdidas o cambios. Sin embargo, cuando la tristeza se vuelve crónica y nos impide funcionar de forma saludable, puede convertirse en un trastorno psicológico, como la depresión, que requiere apoyo profesional. La melancolía es una emoción cercana a la tristeza, pero con un tono diferente. Suele asociarse con un sentimiento de nostalgia, añoranza del pasado o de algo perdido, pero sin que necesariamente implique una pérdida reciente. La melancolía conlleva un sentimiento de triste dulzura,
algo así como un anhelo de tiempos que no se pueden recuperar, una ausencia que se siente de forma difusa, sin una causa concreta. A diferencia de la tristeza profunda, que tiende a ser más aguda y ligada a un hecho concreto, la melancolía puede ser más sutil, como una sombra que se cierne sobre la persona. A menudo va acompañado de una reflexión sobre el tiempo, el envejecimiento y las elecciones de vida que hemos tomado, como si nos viésemos obligados a mirar lo que se perdió y ya no se puede recuperar. Nostalgia, pensamientos constantes sobre lo que fue y lo que pudo haber sido. Puede sacar a la luz momentos felices de un pasado que ahora parecen inalcanzables, como la infancia o un viejo amor. Reflexión existencial, preguntas sobre el significado de la vida, sobre lo que hicimos y no hicimos, sobre los caminos que elegimos y las oportunidades que perdimos. Falta de motivación, incluso sin una razón clara, la melancolía puede dejar a la persona con un sentimiento de apatía, como si nada fuera lo suficientemente interesante o capaz de brindarle la satisfacción que experimentamos antes. Aunque es una emoción más leve, la melancolía puede tener un gran impacto en la salud mental, especialmente si una persona se fija constantemente en el pasado y lucha por conectarse con el presente. Superar la melancolía implica un proceso de aceptación de lo sucedido, construcción de nuevos recuerdos y, muchas veces, búsqueda de nuevos significados. La soledad es una de las emociones más desafiantes que puede experimentar una persona, ya que se asocia con un sentimiento de desconexión de los demás. La soledad a menudo se trata como una experiencia social, pero en realidad también es una experiencia emocional intensa. Una persona puede estar rodeada de amigos o familiares pero aún así sentirse profundamente sola, como si no existiera una conexión real con las personas que la rodean. La soledad puede ser emocional, como en el caso de quienes sienten que no tienen con quién compartir sentimientos profundos, o social, cuando están físicamente aislados, sin contacto frecuente con otras personas. En ambas formas, la soledad trae consigo sentimientos de vacío e impotencia, y puede tener graves consecuencias para la salud mental, como ansiedad, depresión e incluso suicidio, si no se trata. Sensación de abandono, incluso en presencia de otros, una persona se siente emocionalmente aislada y desconectada de todo. Sentimientos de inferioridad. La soledad puede hacer que una persona crea que no es digna de amistad o amor, lo que alimenta sentimientos de rechazo. Falta de propósito. La soledad puede crear un vacío existencial, donde una persona no puede encontrar significado a sus interacciones o a su vida. Superar la soledad requiere un enfoque centrado en conexiones auténticas, ya sea con amigos, familiares o grupos de apoyo. Buscar ayuda profesional también puede ser un paso importante para comprender las raíces de esta emoción y desarrollar formas saludables de afrontarla. El engaño es una emoción que surge cuando no se cumplen nuestras expectativas. Comúnmente se asocia a situaciones en las que esperábamos un resultado positivo, pero la realidad no se correspondía con lo que queríamos. Esta emoción puede ocurrir en diferentes contextos, como relaciones, trabajo, amistades o incluso metas personales. La decepción suele ir acompañada de sentimientos de frustración, tristeza y, a veces, ira. La diferencia entre la decepción y otras emociones, como la tristeza profunda, es que suele estar vinculada a una expectativa decepcionada y a un sentimiento de que hemos sido engañados o defraudados. Sentimiento de traición. Cuando no se cumplen las expectativas, podemos sentir que hemos sido traicionados o ignorados, lo que amplifica el dolor emocional. Falta de confidencia. La decepción puede tener un impacto significativo en la confianza, haciendo que una persona dude de sí misma o de los demás. Desilusión. Cuando las expectativas sobre algo importante no se hacen realidad, puede haber un sentimiento de desilusión con la vida o con las personas que lo rodean. Superar la decepción requiere reevaluar las expectativas, aceptar la realidad y aprender de la experiencia. El crecimiento personal muchas veces proviene precisamente de la capacidad de afrontar las decepciones y aprender a fijar expectativas más realistas y equilibradas. La mente humana es increíblemente poderosa y los pensamientos que cultivamos pueden influir profundamente en nuestra salud física y emocional. Cuando estos pensamientos son destructivos, es decir, cuando alimentamos ideas y creencias negativas sobre nosotros mismos o el futuro, pueden actuar como desencadenantes que exacerban los problemas emocionales, incluidos ansiedad. La ansiedad, a su vez, es una respuesta emocional caracterizada por miedo,
preocupación excesiva y aprensión, que puede manifestarse físicamente de diferentes maneras, como tensión muscular, dificultad para respirar, taquicardia y otros síntomas. La relación entre pensamientos destructivos y ansiedad es complejo, pero esencialmente, la forma en que interpretamos y reaccionamos ante los eventos que nos rodean puede desencadenar o empeorar la ansiedad. A menudo, estas creencias y pensamientos negativos son automáticos, es decir, surgen sin el esfuerzo consciente de la persona, convirtiéndose en patrones de pensamiento arraigados que son difíciles de identificar y modificar. Tus pensamientos destructivos son aquellos que a menudo implican catastrofizando, autocrítica excesiva, se preocupa por el futuro o falta de confianza en uno mismo. Estos pensamientos pueden ser desencadenados por situaciones cotidianas, como una tarea en el trabajo, una interacción social o incluso la preocupación por un evento futuro. La forma en que percibimos estos eventos e interpretamos sus consecuencias muchas veces amplifica el miedo y la ansiedad, creando un círculo vicioso de pensamientos negativos que generan más tensión y preocupaciones. Uno de los pensamientos destructivos más comunes que desencadenan la ansiedad es catastrofizando. Este es el proceso mental de imaginar el peor escenario posible y creer que sucederá, incluso si las posibilidades de que ocurra son escasas. Por ejemplo, al recibir críticas constructivas en el trabajo, una persona propensa a catastrofizar puede pensar, me van a despedir o nunca volveré a conseguir un trabajo. Este tipo de pensamiento alimenta el miedo irracional, creando un sentimiento constante de temor e inseguridad. Catastrofizar no solo amplifica la ansiedad anticipatoria, ese miedo constante a lo que pueda suceder en el futuro, pero también distorsiona la realidad, haciendo que la persona se centre solo en el peor escenario posible, en lugar de considerar una gama más amplia de posibilidades. Otro pensamiento destructivo común es preocupación excesiva. Esto implica reflexionar constantemente sobre el futuro e imaginar escenarios inciertos. Las personas que se preocupan excesivamente suelen tener dificultades para desconectar la mente, pensando todo el tiempo en lo que podría salir mal en diferentes situaciones. Esto es particularmente frecuente en personas con ansiedad generalizada, que se sienten constantemente en estado de alerta. Por ejemplo, una persona puede preocuparse excesivamente por la posibilidad de enfermarse, incluso sin tener síntomas, o preocuparse constantemente por las opiniones de los demás, anticipando críticas que probablemente nunca se producirán. Este tipo de pensamiento crea un estado constante de aprensión, haciendo que el cuerpo se prepare para lo peor, lo que solo aumenta los niveles de ansiedad. Muchas personas con ansiedad también enfrentan autocrítica excesiva, un pensamiento destructivo en el que se culpan irracional y severamente por fracasos y errores. La autocrítica exacerbada crea un sentimiento de insuficiencia y, a menudo, un ciclo de pensamiento negativo en el que la persona se siente incapaz de afrontar los desafíos o cumplir con sus propias expectativas. La sensación constante de ser insuficiente genera un alto nivel de inseguridad, lo que activa la respuesta de ansiedad. Por ejemplo, si alguien comete un error en el trabajo o en una relación, en lugar de aprender de la situación y seguir adelante, puede castigarse pensando, soy un inútil o nunca lo lograré. Esto genera una inmensa presión interna, llevando a la persona a sentir que siempre está al borde del fracaso, lo que activa desencadenantes de ansiedad. Otro tipo de pensamiento destructivo que alimenta la ansiedad es el miedo excesivo al juicio de los demás, que se manifiesta con ansiedad social. Las personas que están constantemente preocupadas por las opiniones de los demás pueden imaginar que están siendo observadas y evaluadas en todo momento. Esto puede llevar a una necesidad constante de complacer a los demás, un comportamiento que a menudo resulta en evitación social o en un miedo paralizante a expresarse en público o estar en entornos sociales. Este miedo irracional al juicio puede llevar a reflexiones como, ¿qué pensará la gente de mí si cometo un error? ¿O seré rechazado si hago algo mal? Estos pensamientos se convierten en un desencadenante de la ansiedad social, ya que la persona comienza a anticipar constantemente los peores escenarios en situaciones que, en realidad, son inofensivas. Además del impacto psicológico, los pensamientos destructivos tienen consecuencias físicas directas en el cuerpo. Cuando la mente está en constante estado de alerta debido a la ansiedad, el cuerpo activa respuestas fisiológicas, como aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, tensión muscular e incluso trastornos digestivos.
Esto crea un círculo vicioso, pensamientos destructivos, enojado, ansiedad, y esta ansiedad aumenta la respuesta fisiológica del cuerpo, lo que a su vez intensifica los pensamientos negativos. Esta interacción entre mente y cuerpo puede volverse aún más dañina si la persona no puede detener el ciclo. La sensación de estar físicamente abrumado, por tensión o dificultades para respirar, refuerza el pensamiento de que algo anda muy mal o que el peligro es inminente. Este tipo de retroalimentación negativa entre lo psicológico y lo fisiológico crea una situación emocional y física cada vez más difícil de superar. La idea de ser prisioneros de nuestras ventanas traumáticas se refiere a la tendencia a quedarnos atrapados en el ciclo de revivir y reaccionar ante eventos traumáticos pasados, limitando nuestra capacidad de vivir plenamente el presente y mirar al futuro con esperanza. Hacia ventanas traumáticas son momentos o experiencias puntuales que marcaron nuestra vida, creando profundas heridas emocionales. Cuando no somos capaces de lidiar adecuadamente con estos traumas, estos eventos quedan atascados en nuestra psique, controlando nuestras emociones, decisiones y relaciones de una manera a menudo inconsciente. El trauma no es solo un evento negativo en sí mismo, sino cómo se interpreta e internaliza ese evento. A veces, sin saberlo, nos convertimos rehenes de nuestro pasado, permitiéndole definir quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Para ser verdaderamente libres, es crucial que busquemos entender, confrontar y sanar estas ventanas traumáticas, en lugar de dejar que gobiernen nuestras vidas. El concepto de ventanas traumáticas. El término ventanas traumáticas puede entenderse como hitos en la vida en el que vivimos acontecimientos que nos afectan profundamente. Estos momentos a menudo se convierten en geles en la memoria, lugares emocionales congelados donde nos quedamos estancados y no podemos seguir adelante. El trauma puede manifestarse de muchas maneras, como por ejemplo trauma físico, violencia, accidentes, una trauma emocional, pérdida, abandono, o incluso una trauma psicológico, abuso, negligencia. El descanso mental está directamente relacionado con descanso físico. Cuando estamos mentalmente cansados o emocionalmente abrumados, nuestros cuerpos a menudo también sienten el peso de esta tensión. En momentos de estrés y agotamiento, es importante escuchar a tu cuerpo y reconocer los signos de cansancio. Esto puede incluir dormir lo suficiente, comer bien y practicar actividades físicas que favorecen la relajación. La calidad del sueño juega un papel crucial en la recuperación de la mente y el cuerpo. Durante el sueño, el cerebro procesa las experiencias del día y regenera energía, volviéndose más capaz de afrontar los desafíos emocionales. Además, el ejercicio regular libera endorfinas, que hormonas del bienestar, ayudando a reducir la tensión acumulada y proporcionando una sensación de alivio y descanso. La era digital ha traído consigo un volumen constante de información, noticias y mensajes que a menudo nos hacen sentir que nuestra mente nunca puede descansar. Estamos constantemente expuestos a estímulos externos, ya sean redes sociales, noticias alarmantes o incluso demandas laborales y de relaciones, que consumir nuestra atención y abrumar nuestra capacidad de procesar las emociones de forma saludable. Desconectarse de fuentes externas de estrés, como reducir el tiempo en las redes sociales o establecer periodos en los que te alejes de las exigencias digitales, pueden suponer un alivio mental importante. Durante estos momentos de desconexión, podemos centrarnos en actividades que realmente nos ayuden. Recargar, como leer un libro, caminar al aire libre, pintar o simplemente estar en silencio, sin la presión de estar conectado todo el tiempo. Esto no solo proporciona un descanso mental, sino que también crea un espacio para la recuperación emocional lejos de la sobrecarga de información. Proteger nuestras emociones implica saber decir no y establecer límites saludables en nuestras relaciones y en el trabajo. A menudo, nuestra mente se abruma porque aceptamos responsabilidades, tareas y expectativas excesivas de otras personas, sin tener en cuenta nuestras propias necesidades y sentimientos. Esto resulta en una acumulación de estrés emocional y físico, lo que impide que la mente descanse y nuestras emociones estén protegidas de forma eficaz. Establecer límites claros es una forma de preservar nuestra energía emocional. Esto incluye aprender a priorizar lo que realmente importa y evitar la sobrecarga con demandas externas. Cuando somos capaces de decir no de manera respetuosa, estamos defendiendo nuestro bienestar y asegurándonos de que podemos cuidar de nosotros mismos,
tanto emocional como mentalmente. En ocasiones, descansar la mente y proteger las emociones puede requerir de la ayuda de un profesional. Psicólogos, psiquiatras o terapeutas pueden ayudar a explorar problemas emocionales más profundos que no podemos resolver por nuestra cuenta. La terapia proporciona un espacio seguro donde podemos expresar nuestros sentimientos, procesar experiencias pasadas y aprender a desarrollar estrategias más efectivas para lidiar con el estrés y la ansiedad. El autoconocimiento que brinda la terapia ayuda a la persona a comprender mejor sus emociones y reacciones, además de ser una oportunidad para aprender técnicas de afrontamiento, regulación emocional y autocuidado que se puede aplicar en la vida cotidiana. Si te gustó este contenido, corto y compartir, comenta abajo tus opiniones y experiencias sobre cómo has descansado tu mente y protegido tus emociones. Nos vemos pronto, y muchas gracias por estar aquí.